Even my classmates teased me. They used to tease me and they used to say that I sound like a goat. It's kidnapping, drugs and Shakira. Oh, yeah. Un hablante nativo diciendo que Shakira llegó a enseñarle palabras en inglés. Por fin, después de muchísimos mensajes de ustedes pidiéndomelo, ha llegado el momento de analizar el inglés de Shakira. Shakira Isabel Mebarak Ripoll es una cantante y compositora de Barranquilla, Colombia. Con más de 30 años de carrera artística, es una de las artistas con mayores ventas discográficas en la historia. Muchos la consideran la reina del pop latino por su gran número de éxitos, sus altas ventas, su versatilidad musical y su influencia global. En el 2001, animada por la mismísima Gloria Estefan, hizo su crossover al mundo anglo con Laundry Service, álbum para el cual se preparó estudiando las obras de Walt Whitman y Leonard Cohen. Todo esto, en sus palabras, para poder escribir en inglés como ella quería. Es particularmente conocida por su capacidad para combinar diferentes estilos musicales como pop, rock, reggaetón, tango, música andina y música árabe, que celebra su ascendencia libanesa, así como sus bailes rítmicos influenciados por el belly dance. Ha participado en 3 Copas del Mundo, ganándose la apelativa Reina de los Mundiales. También hizo el halftime show del Super Bowl en el 2020 junto con Jennifer López. Ha ganado múltiples premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo múltiples Grammys, Latin Grammys y premios Billboard. Cosas que amamos de Shakira: sus caderas no mienten. Creo que eso es como un meme en inglés más que en español. Hey Shakira, your hips so wide. You never get old. Y hablando de memes, nos regaló este meme noventero. Dicen por ahí que habla 6 idiomas además del español: inglés, portugués, italiano, francés, árabe y catalán. Dicen también que tiene un coeficiente intelectual de 140, unos 40 puntos por encima del promedio, así que esta mujer es un geniecito. Escribió su primer poema a los 4 años de edad. En su infancia quedó fascinada al ver a su papá escribiendo historias en una máquina de escribir y pidió una como regalo de Navidad. A los 7 años se le concedió su deseo y siguió escribiendo poemas que después terminaron siendo canciones. Estaba investigando un poquito acerca de cómo, cuándo y por qué decidió aprender inglés y, como les mencioné hace ratito, Gloria Estefan fue una pieza integral en este proceso. No solo la ayudó a mejorar su inglés, sino que fue quien la animó a transcribir muchas de sus canciones cuando estaba trabajando en el álbum Laundry Service por ahí del 2001. I heard you literally translated songs for Shakira. Yes, because she didn't think she could do it. And she's a poet, so I was listening to her songs in Spanish, and I would hear in my head, I go, Shaki, these songs, I go, I'm going to do a couple for you so you see. And I did Inevitable, which she sang on television, and I wrote her a couple of the other ones. And knowing Shakira, who's very competitive, and the minute she sees like an opening, she goes, I can do this. Some artists have never done it. They've stayed in Spanish, even though they may have been able to cross over. And I showed her that she could do it, and boom. Wow, no solo la animó, sino que ella misma la ayudó a transcribir las primeras canciones para que se diera cuenta de que sí se podía. Y miren nomás dónde está ahora. Ahora, ¿qué es lo que vamos a estar evaluando el día de hoy? Son 4 aspectos. 1, ¿qué tan fluido habla Shakira? 2, ¿qué tan extenso es su vocabulario? 3, ¿con cuánta facilidad expresa emociones, sentimientos y pensamientos? Y 4, ¿qué tal esa pronunciación? Así que sin más, vamos con el primer video. Voy a intentar hacer las cosas en orden cronológico porque esta mujer ya lleva más de 25 años hablando inglés y me gustaría vivir la progresión así como la vivió ella, pero pues obviamente de forma acelerada. Dice Shakira 1998 Interview Part 1. You like writing songs? Is it hard? Have you been doing it for a long time? For me, it's really important to sing what I write and to write what I sing. ¿A poco así de mal estaba la calidad en el 98? Why? Because I think it's the only way that I have to be honest with my public. It's the only way that they have to receive what I really think and what I really feel through my songs. I noticed that most of the songs were about relationships.
Why is that? It's inevitable not to write to love. Creo que tuvimos ahí un doble negativo. It's inevitable not to write. It's inevitable not to write to love. It's inevitable to write about love, ¿no? Es inevitable escribir acerca del amor. Y ella dijo, es inevitable no escribir acerca del amor. Le pasa a cualquiera, cabe mencionar. For me, it's like an addiction. For me, it's like an addiction. Now, I noticed one thing about the relationships in the songs you write about, that they're not going well. All right, now, do these come from maybe a relationship that you had that didn't end up? Well, I think if you hear my music, you could think that I have been mistreated. Igual está conjugando muy bien. If you hear my music, you could think that I've been mistreated. No es nada sencillo, así que hay que reconocérselo. En el 98 ya hablaba bastante bien. And the truth is that I have been mistreated by life. No. No, the truth is that I exaggerate a little bit more. I think everyone have been. Ahí sería everyone has been. Pero es muy normal este error ya que estamos pensando en todos como muchas personas y utilizamos have, que funcionaría con they. Pero realmente everyone se considera una unidad, aunque les parezca ilógico. Sería everyone has. I think everyone have been hurt sometimes. Everybody hurts. Ok, no. Because that's what love is about, I think. Everyone love, I think love, how do you say? Premia, nos premia. Rewards us? Exactly. Qué bueno tener un entrevistador bilingüe que entiende que premia es to reward. Love rewards us. Love rewards us and love condemns us Oh, wow. in a certain way. And we have to learn how to... Okay, forget it. Es muy profunda, Shakira, y debe ser muy frustrante cuando eres tan elocuente, cuando eres poeta, cuando estás tan acostumbrada a escribir y sacar todo lo que sientes y que suene tan bonito y que la gente se identifique, sentirte como que trabada por la barrera del idioma, ¿no? Creo que todos nosotros hemos llegado a sentir esto, pero me imagino que ella, con su gran nivel, pues se siente aún más restringida cuando todavía no se desenvuelve perfectamente en el inglés. Ok, eso lo vamos a tomar como un tipo de baseline y ahora vamos a avanzar. Ok, tenemos esta entrevista del año 2005, dice Shakira 2005, The View Interview. Vamos a ver qué tal. Please welcome Shakira. Hi, honey. Es la etapa de la tortura. ¿Quién la reconoce? It's good to see you again. I remember the first show Yes. in American TV that I ever did was your Was show. it? So get me good Oh, luck. Because Gloria Estefan called me and said, "You're not going to believe this girl is such an amazing singer." Vean, Gloria Estefan fue como su madrina y está diciendo que bueno, ya vieron los subtítulos. No voy a volver a cometer el error de traducir todo lo que pasó cuando de todos modos voy a poner subtítulos en español. Qué padre. And you really are. Your career's taken off. Thank you so much. Yeah. Are you excited about the record? I'm very excited. It's Yeah. coming out today. Yeah. And here we are once again. You're giving me good luck. And it's all in Spanish, but you have another one coming out in November, Oral Yes. Fixation Volume 2, right? And that's all in English. all in English, So but why- they're not translations. They're completely different new songs. Why Oh, did new you songs. want to have two, one in Spanish and one in English coming out the same year? Well, during this year and a half that I was isolated and closed in the recording studio, I found myself one day with the surprise that I had written more than 60 songs. Some of them were in Spanish, some of them in English. So I put myself in the difficult task of selecting my favorite ones, which ended up being 20. And then ¡Wow! Bueno, varias cosas. La noto mucho más fluida y su pronunciación ya está más pulida. Antes se escuchaban más los sonidos de vocal del español y aquí ya está pronunciando con los sonidos de vocal del inglés americano. También la tenemos en el show de Ellen en el 2005. Shakira, is it there? How do you say your name? I love how you say my name. Shakira. ¿Soy yo o estos videos parecen que fueron tomados con una calculadora? ¿Qué está pasando? Estoy segura que la calidad en esos tiempos no era tan mala. You're shy about your body, I've read, except that usually you're wearing stuff that shows your body a lot. Because I have to, you know. You don't have I gotta to. pay the bills. Yeah, that's right. No, but in reality, I'm really shy, you know. When I'm on the beach, I'm always wearing a sarong. De repente me suena su inglés como a inglés británico. Cuando dijo in reality, ya saben que en inglés americano decimos reality, con el flap R, que es básicamente la R en español, reality.
no reality. But in reality, I'm really shy. Suena como un poco más propia, a mi parecer. So you wear a sarong on the beach, and on TV you wear a bikini. Yeah, just because the movements require it. Yeah, speaking of the movements, now you kind of are known for this like lots of vibrating hips and stuff, right? Does that come naturally, or how did you start dancing that way? I grew up influenced by all of these cultural aspects that sort of define my artistic personality and the way I interpret music and the way I feel music. You know? So I think it's a natural way of I love the way you move. I love the way you dance. Thank you. I always say my hips don't lie. Yeah. So when I have all these, debates with my musicians about how a song should feel. ¿Será que aún no había salido la canción de Hips Don't Lie? Ah, no, sí salió en Fijación Oral volumen 2, con razón. Pues ahora ya entendemos la razón detrás. Si las caderas de Shakira se mueven, es por ahí. Feel or a groove, a certain groove or anything, and it's not going quite well. I said, my hips don't lie. That's not working. Wow, suena súper bien. Se nota que ha estado conviviendo con muchas personas que hablan inglés porque está incorporando más slang. Se oye muy casual, muy cómoda. That's not working. That's not working. Ok, nos vamos a saltar al año 2009. Dice Time Magazine interviews Shakira. Your new album has a more electronic and dance feel to it than in previous albums. What about that sound appealed to you, and why did you want to move in that direction? I think that the electronica world has a lot to offer to us musicians. I think it's going through a very good phase. So I fed from all that, but I still kept the fusion. In this album, you're going to find a lot of influences from India and the Middle East and Colombia, all within this electronic context. Do you enjoy singing more in English or in Spanish? They're both such different languages, and they both have different resources. I remember that when I started writing in English, I could barely speak the language. It's so interesting. Ya les iba a decir en inglés. Justo estaba pensando, wow, qué bien pronuncia el fonema de la I corta en inglés, que es E. Es algo así entre I y E en español. Primero dijo they're both such different languages y la I en la palabra different la pronunció perfectamente. De hecho, pronunció todo eso perfectamente. Pero más adelante, cuando dice la palabra English, dice English. ¿Noten? I remember that when I started writing in English, I could barely speak the language. Quizá como estaba hablando de un momento en el que no hablaba tan bien el inglés, se metió tanto en el personaje que regresó y empezó a pronunciar como pronunciaba en ese tiempo. So I had to do it with the help of a dictionary. Pero queda clarísimo que el fonema de la I corta lo pronuncia perfectamente. Different, interesting, dictionary. And now it's more of a spontaneous process. Many musicians feel the need to try their hand at movies. Is that something that you've ever considered? No. Actually, I don't know. I mean, I still debate about that in my own head, so I'm not very sure if it's something I want to pursue, because I'm not really sure if I have a talent for acting. I'm sure about my musical talents, sort of, but not very sure about pursuing an acting career. And I wouldn't like to commit to something and not do a good job, so. ¿Escuchan cómo dijo commit? Perfect. Y está fluyendo extremadamente bien. No la noto incómoda, no la noto buscando palabras para darse a entender. O sea, las tiene al tiro. I'm not really sure. I think I'll be a terrible actress. That's the truth. Y encima es humilde, ¿viste? Vamos a saltarnos al 2014. Ahora, no me consta que este video se haya publicado en el 2014, así que vamos a ver en qué etapa está basado en su look. Yo creo que fue un poco antes, por su look, el cabello que trae, ha de haber sido por ahí del 2005, también por la canción que tienen de fondo, que no voy a poner en este video para que no me desmoneticen. Ahora, tomemos en cuenta que parece estar en otro país. Seguramente el inglés también es el segundo idioma de estas personas, así que esto va a ser interesante. Welcome to Sweden. Thank you. That must have taken time, this hair thing. Oh no, I did it with my eyes closed. We saw this video, She-Wolf, and I wonder, how do you invent these moves? They just come to me by divine inspiration. But it's not like you have you don't sit down and have a meeting and discuss, what are we going to do now? We make a blueprint. Yes.
No, First of all, we need a cage. well, that is within the specifications, the technical specifications, but... Wow, su vocabulario, ¿eh? Me pongo a pensar en un paralelo si me estuvieran entrevistando en español y quisiera yo decir la palabra blueprint. No sé si se me vendría a la mente decir plano o anteproyecto. La verdad es que yo creo que no, porque tuve que buscar la palabra en Google. Y también cuando dice that is within the specifications, the technical specifications, no cualquiera se avienta esas palabras sin tartamudear, ¿no? Entiendo que son cognados, especificaciones técnicas, pero el hecho de que tenga esas palabras listas para lanzar en cualquier momento significa que, pues, como ya hemos visto, tiene un cerebro muy ágil y tiene una fluidez impresionante. Actually, I'm not a trained dancer, so I rely on my impulses, on my instinct. And whatever happened in that cage, I'm not responsible. You do belly dance as well. That too. That's more from your Lebanese side, or your... I guess, I guess it's in my DNA, right? Because nobody taught me. But can anyone do belly dancing, or is it just... Anyone. A Swedish guy like you could. If you try really hard. Could he do belly dancing? I see the potential. Es muy carismática. This album of yours has the title She-Wolf, and it's a kind of philosophy behind that. Yeah, well, I think that behind the word she-wolf, there is a deeper interpretation of the culture that I've attempted to do. I think that society sometimes puts so much limitations upon women, Solo una pequeña corrección ahí. Ella dijo so much limitations y sería so many limitations, exactamente, porque es un sustantivo contable. Una limitación, dos limitaciones, muchas limitaciones. Entonces, para esta palabra sí usaríamos many. Cuando es un sustantivo que no se puede contar como los granos de arena en el mar, there's so much sand everywhere. Ahí sí usaríamos much porque es incontable. Many para sustantivos contables. Entonces, so many limitations. And about human beings in general, I think that our existence is so brief. However, we spend our time building cages instead of breaking free from them, ¡Wow! ¡Qué profunda, Shakira! And I think that the she-wolf is not only me, it's the woman of our time. I think it's a woman who rebels against all that. It's a woman who pursues her freedom and pursues her happiness, and I think... Es sumamente elocuente, no está batallando para nada para dar a entender su punto. Es más, me atrevería a decir que se expresa con más facilidad y claridad que muchos hablantes nativos del inglés. Ay, no más. I see that people here in Scandinavia, when they are asked about Latin America, it's kidnapping, drugs, and Shakira. Oh, yeah. Thank you. We don't know much about Latin America anymore. Well, you should. Absolutely, yes. Tell us. Wow, está de representante de Latinoamérica. No pressure. I don't blame you guys because, we have unfortunately undergone so many conflicts over the past decades. Wow, con la palabra undergone, amigos. Conjugó el verbo to undergo perfectamente en participio pasado, cosa que muchos hablantes nativos del inglés ni siquiera hacen. Además de ser un verbo irregular, es un verbo poco común que significa experimentar o ser sometido a algo. En pasado simple sería we underwent, pero añadiendo el verbo to have sería we have undergone. We have unfortunately undergone so many conflicts. Muy bien, Shakira, conjugando como pro. Over the past decades, especially a country like Colombia, that has been, most of the population has been a victim of the lack of opportunities, I mean, no child in the world wants to be a drug trafficker, if you ask him. No child will tell you, yeah, I want to be a criminal or a militant, That is not in a child's mind. I mean, I think it was Rousseau who once said, the man is born good, but society corrupts him. So I think that we have to give our children an opportunity. Era la indicada para contestar esa pregunta. Ahí nomás. Ahora, me caigo gorda entrando a hacer esta corrección. Es algo mínimo, pero ya saben que en inglés, cuando hablamos del hombre en general, omitimos el artículo the. Entonces no es the man is good, but society corrupts him. Es man is good,
but society corrupts him. Cuando decimos the man, es como decir el hombre, un solo hombre específico. Y no, aquí estamos hablando del hombre en general, la humanidad, vaya. Pero qué buena referencia a la premisa del filósofo Jean-Jacques Rousseau, y no sé si estoy pronunciando eso correctamente, de que el hombre es naturalmente bueno, pero la sociedad lo corrompe. And this is actually, you started a lot of schools, among other things. And this is how you spend your time when you're not in the cage doing those moves. Ay, no. La verdad me encantó esta entrevista. Le dieron la oportunidad de brillar a Shakira y siento que fue muy buena representante tanto de Colombia como de Latinoamérica. Y sí, es lamentable que a veces estos estereotipos son los que más suenan alrededor del mundo en vez de todas las cosas buenas. Pero en fin, me estoy desviando de nuevo. Vamos con este montaje de Shakira hablando 6 idiomas para los incrédulos. La mejor forma de combatir la pobreza en América Latina es invirtiendo en la educación. It's a huge challenge. I love challenges. And J'ai toujours ressenti une connexion spéciale avec les gens de la France et je suis profondément reconnaissante de tout l'amour que je reçois de vous. Grazie tanti. È un vero piacere stare qua. Lo sapete che Shakira parla anche italiano? No, non lo parlo bene, lo capisco, lo leggo bene. Brasil é país líder na região, país que tem uma grande importância na região e no mundo. E agora temos desafio adiante. Wow, yo estoy aprendiendo portugués en Duolingo y no me acerco ni tantito a este nivel. O sea, le estoy entendiendo un poco, pero imagínense fluir así. ¡No! ¡Qué padre! De estar aquí a Barcelona. Sobretot en un dia com avui, que hi ha tant per celebrar. I gràcies per fer-me sentir com a casa. Qué bonito, ¿no? Ese acercamiento con sus fans, hablando en sus idiomas. Ok, vamos a saltarnos al 2022. Ya estamos llegando a la edad moderna. The Tonight Show starring Jimmy Fallon. So congrats on Te Felicito. Well said. Well pronounced. Have a good accent. It was good? Te felicito. Perfect. Te Felicito, yeah. It came out and within a week it was the #1 song. So congrats on that. I mean, come on, how do you do that? That's gotta feel good, right? Yeah, I don't put up music too often because to me it's a priority to dedicate time to my kids. But when I do it, I focus. So, yeah, you do it right. Perfect pronunciation of the word focus. Para los que ya vieron mi último video de pronunciación, repasamos todos los sonidos de la palabra focus y ella lo ha dominado perfectamente. Vamos a escucharlo de nuevo porque es música para mis oídos. But when I do it, I focus. So, yeah, you do it right. Yeah. When I'm about to produce a video, it's like a white canvas. And I have to kind of like sit and think about what I'm going to do. Yeah. And I had no idea what I wanted to do. So I asked my kids to listen to the song, close their eyes, and listen to the song. And my little one, Sasha, came up with the robot idea. He said, Mommy, I imagine you dancing with a robot. And Milan came up with the green fire. And I love those two ideas. Está usando el phrasal verb to come up with, que significa que se te ocurra algo, pensar en una idea, y está perfectamente bien implementada. Sería implementada o implementado el verbo, la palabra. I heard when you were little, you almost didn't get into choir or something. Is that true? That's true, sadly. Yeah. Who wouldn't have Shakira in their choir? Really? My music teacher. He didn't like my voice. He thought I was too disruptive for the choir because my voice was too strong. And he never let me in the choir, and it was a huge frustration for me. Yeah. And even my classmates teased me. They used to tease me, and they used to say that I sound like a goat. I hope it was a cute goat. Though. Yeah. now you are the goat. So there you go. You did. Boom! Show them. Nice one, Jimmy. Superstar. Esa estuvo buenísima. O sea, se burlaban de ti porque decían que sonabas a cabra y ahora eres la cabra. Ok, no funciona en español, pero ustedes me entienden. The goat en inglés lo usamos para the greatest of all time. Entonces se burlaban porque sonabas como goat y ahora eres la goat, the greatest of all time. Espero que alguien haya necesitado esa explicación porque fue como explicar un chiste y perdió la gracia. Pero bueno, es que estoy muy impresionada. Me encantó. You get very excited when you're cheering for your sons, for your boys. I do.
I mean, I've I seen get video. carried away. You are one of those people. I get carried away, es como me dejo llevar y me paso, me voy, me excedo. One of those moms. Yeah, you're annoying moms. Yeah, you just like and you scream. Yeah, I mean, do people tell you to like chill out or? I embarrass my kids. Both of them actually practice taekwondo. And whenever they participate at a tournament, taekwondo, I scream like a crazy woman. And the dojo master, last time, he gave me 2 warnings. And he said, you can't warn Shakira. No. yeah, he almost kicked me out. Oh my God. Because I was like, kick him in the head, kick him in the head. You know, Está bien interesante esta entrevista porque Jimmy Fallon es como tan animado, tiene espíritu de niño chiquito en mi opinión y tiene como cierta hiperactividad, entonces él mismo pocas veces termina un enunciado, como que está brincando y se ve que su mente está disparando por 1000 direcciones y está pensando en 1000 cosas a la vez. Entonces, creo que Shakira fluye un poco más incluso que Jimmy Fallon. Por cierto, si quieres mejorar tu pronunciación del inglés, te invito a comprar mi curso Awesome English Pronunciation, donde aprenderás a lo largo de 27 videos a entrenar tu oído para percibir los diferentes fonemas o sonidos individuales del inglés, a entrenar tu lengua para replicar estos sonidos. También vamos a conectar el inglés escrito con el inglés hablado, vemos ritmo y énfasis dentro de enunciados y los sonidos más difíciles del inglés y cómo pronunciarlos. Yo te explico todo con lujo de detalle, así que si aspiras a hablar inglés como Shakira, mi curso te puede ayudar. Busca el enlace en la descripción de este video o ve directamente a awesomeenglish.com. Y como me encanta la química de Shakira con Jimmy Fallon, vamos con esta entrevista de hace 3 meses. Dice, Shakira on reclaiming her resilience in new album after ex-husband, Cardi B collab and NYC surprise. ¿A poco sí puedes usar títulos de videos en YouTube así de largos? De haber sabido no me hubiera estresado tanto tratando de acortar los míos, pero bueno. Welcome back to the show. They love you. We love you. Oh my gosh. You're one of my favorite guests we've had on the show and one of my favorite performers ever. The thing I love about you, you've been here all day rehearsing and you're just the nicest and the coolest and just talented and gorgeous, everything. And then you go, hey, hold on, I'll go do this, I'll be right back. And then you go and you're like, wow, and you're like 150 feet tall. And I'm like, oh my God, I can't believe I was just talking to her and she was so normal. You're just such a great performer. You're amazing. So thank you for coming back. I love you. Las mujeres ya no lloran. Perfectísimo. Yeah? ¿Qué español? Close? Muy bien. Yeah? Trying. Perfecto. Las mujeres ya no lloran. Yeah. Women no longer cry. Ooh. I love that. Where did that come from? Because it's men's turn now. What? What are you talking about? Yeah, like for too long we've been sent to cry with a script in our hands and without an end just because we're women. We have to conceal our pain in front of our kids and in front of society. We have to heal in a certain way. And I don't think anyone is supposed to tell us how to heal. Like, no one is supposed to tell a she-wolf how to lick her wounds, you know? Yeah. And No one is supposed to tell a she-wolf how to lick her wounds. Me encanta porque tiene ciertos temas de toda la vida y los sigue utilizando álbum tras álbum, año tras año. yeah, I've been putting out music here and there, but it was really hard for me to put together a body of work. I didn't have time. It was the husband factor. Now I'm husbandless. But yeah, the husband was dragging me down. Savage. Dragging me down literalmente significa arrastrándome hacia abajo, pero figurativamente hablando quiere decir frenándome de vivir como quiero o como debo o como merezco. De nuevo, es muy buena con los phrasal verbs esta mujer. Now I'm free. Yeah. Now I can actually work. Yeah, now you can work it. Yeah. Oh my God, you're so funny. Woo. Wow, that's what I'm talking about. I still got it. Dude, you say you still got absolutely. Still got it. Oh my gosh. Why did you pick these gems? Because you know, when I was creating each one of the 16 tracks in this album, I was raw. I was dealing with a lot of stuff, and I was writing. I felt at times with a
with a knife between my teeth. I was picking up the pieces of myself from the floor. I was trying to rebuild myself, and music was the glue. But it felt like it was an alchemical process in which I was transforming pain and anger and frustration into creativity and productivity and strength and resilience. The resilience of a diamond, Wow. Shakira, sumamente elocuente, expresándose perfectamente. No noté ni un error y su pronunciación es épica. Vámonos con un último video también del 2024 y de hace aproximadamente 3 meses. Shakira, how are you? Very well, thank you. How are you doing? I'm well. Congratulations on the album. I really loved it. Thank you so much. Really? Yeah, I really did. I that's really love listening to it. So great to hear. Thank you so much. How are you feeling now that it's out? Relieved, so happy, reading the comments from my fans, just so emotional about everything. I'm adrenalized. Adrenalized es una palabra que no sé si he escuchado en conversación casual, pero estoy segura que existe. Déjenme nada más revisar rápido en Google. Dice adrenalized, affected with adrenaline. O sea, convirtió el sustantivo adrenaline en verbo. Estar afectado con adrenalina, to be adrenalized. That is amazing. Nothing about this album is intentional. It's a conceptual album, but that was never the purpose. No one intends to go through the hardship and the difficult things that I went through when I was writing this. But life gives you lemons and you make lemonade, and what I did is what I made is songs. I made songs, Supongo que pudo haber dicho and what I made were songs, porque estamos hablando en pasado y estamos hablando de canciones en plural. Entonces, what I made is songs. No suena tan bien como what I made were songs, pero estoy buscando cualquier detalle, amigos. While I was creating them, I was just exploring and curious and experimenting and just enjoying my time in the studio, having this encounter with myself, rebuilding myself, and kind of getting to know a little bit more about myself, about my inner strength, of what I was able to do. So really the genres are just the genres that I experimented with are just a response, and every song had its demands, and every song told me and dictated to me at every single moment what I was supposed to do, and I just followed my instincts. I didn't really premeditate anything. I don't believe in following formulas or in listening to record executives, Yeah. or paying attention to what's in right now, what's in style. I just follow my impulses. Wow, escuchen cómo sonaba en esa primera entrevista en los 90. Love rewards us and love condemns us in a certain way. And we have to learn how to... I can't forget it. ¿Y cómo fluye ahora? That's how this album was made. Out of impulses, out of the necessity, the compulsion to express myself, to elaborate intense emotions. ¡Qué belleza! En resumen, amigos, ¿qué tal el inglés de Shakira? Para empezar, ¿qué tan fluido habla? Muy fluido. De hecho, desde hace 20 años ya estaba hablando muy fluido. A pesar de que se nota que piensa bien lo que quiere decir, pausa muy poquitas veces. No la vemos batallando para encontrar palabras y se da a entender con facilidad. Conjuga perfectamente los verbos, usa phrasal verbs y preposiciones correctamente, conoce y entiende las anomalías del inglés de modo que no tiene que frenar en medio de un enunciado para pensar. ¿Qué tan extenso es su vocabulario? Es bastante extenso. Se nota que es una mujer inteligente, preparada y estudiada tanto en inglés como en español, simplemente por su forma de hablar. Utiliza tanto palabras domingueras que seguramente aprendió leyendo, como frases casuales que la hacen sonar muy natural. Desde blueprint, technical specifications y a therapeutic space to elaborate my feelings, hasta when it rains it pours, they got my back y the husband was dragging me down. Tiene todas las herramientas para expresarse en inglés. ¿Con cuánta facilidad expresa sus emociones y sentimientos? También que yo creo que supera la capacidad de expresión de muchos hablantes nativos del inglés. Ahora, hay que recordar que Shakira es escritora, es comunicadora, es poeta y esa habilidad para expresarse va más allá del idioma que está hablando.
Pero todo este talento se traduce muy bien al inglés, precisamente porque, como acabamos de recalcar, tiene todas las herramientas necesarias. Se sabe las palabras y sus diversos significados y usos, conoce las expresiones y cómo y cuándo se utilizan, y no solo es eso, sino que tiene acceso directo a esa información. Las palabras y las frases no están en archivos arrumbados en su cerebro recolectando polvo, sino que están en alta rotación. Y esa memoria que tiene es tan buena que puede acceder a ellas en cualquier momento. Vean este comentario que encontré en el último video con Jimmy Fallon. Dice, "She speaks great English. I was born in the UK and there's a few words I learned from her." Un hablante nativo diciendo que Shakira llegó a enseñarle palabras en inglés. O este comentario que apareció en el último video que vimos. "There's something about her that makes her stand out. The way she speaks. She's so intelligent." Sin darse cuenta, al expresarse en inglés, Shakira está denotando su inteligencia. Por último, ¿qué tal su pronunciación? Siempre pronunció bastante bien, pero con los años, con la práctica, logró una pronunciación cada vez más entendible. Pronuncia extremadamente bien muchos sonidos que normalmente son bastante difíciles para personas cuyo primer idioma no es el inglés. La I corta, E. The dictionary. So I asked my kids, my little one, Sasha. La Z. Such different languages. Because el sonido de schwa, a. Of the lack of opportunities, you know. El como en la palabra book. It's going through a very good phase. La I think I'll be a terrible actress. I didn't really premeditate anything. It was really hard for me to put together a body of work. Sí se sigue escuchando de repente un poquito su acento nativo del español, pero pronuncia cada sonido del inglés increíblemente bien, de forma que cualquier persona que habla inglés le podría entender. Escuchándola en los 90 comparado con el 2024, sí se nota que ha mejorado su inglés en todos los aspectos. Pero creo que lo más impresionante es su gran capacidad para expresarse ahora, gracias al hecho de que ha ampliado su vocabulario. Y esto es algo que viene con la práctica, amigos, exponiéndonos al idioma, escuchando, conviviendo y también replicando, haciendo el esfuerzo nosotros de hablar. Te vas desenvolviendo cada vez más. En fin, amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Creo que me acabo de hacer más fan aún de Shakira, de su inteligencia, de su humildad, de su carisma, de su sentido del humor. Y aunque yo solo hablara el inglés, podría percibir todo esto de ella gracias al hecho de que ella se acercó a mi cultura y habla el inglés tan bien y lo domina y se expresa y se comunica y se siente cómoda, a tal grado que sigue siendo la mismísima Shakira al 100% en el idioma inglés, así como lo es en su idioma nativo, el español. Espero que todo esto les haya servido de inspiración. Personalmente a mí me ha dejado anonadada. Gracias por acompañarme y nos vemos muy pronto en otro video. Díganme en los comentarios qué otros videos les gustaría ver de mí, a quién más les gustaría que analice o qué otros temas les gustaría que toque. ¡Chao, chao!